Primero de todo me presento. Yo soy Pau Guillé, Product Manager en Intesis. Llevo la línea de Protocol Translators. Protocol Translators es el producto el cual, tenemos distintas aplicaciones de traducción, ¿vale? Son pasarelas hacemos traducción de los principales protocolos de la industria del Building Automation. ¿Vale? Y aquí hoy pues vengo a explicaros un poco qué relación tiene uno de nuestros productos que hemos lanzado recientemente, finales del año pasado, de 2023, que es la serie 700 DALI, ¿vale? Y qué relación tiene el control de iluminación en términos de Facility Management. Vale, para empezar quiero hacer una pequeña introducción para, ver qué relación tienen los distintos conceptos que aquí vemos en pantalla, ¿no? El control de iluminación con el Facility Management. Para esto he listado, a mi forma de ver, estas distintas áreas que engloba el abanico de trabajo del Facility Management y cómo incide, ¿no?, el control de iluminación en cada una de ellas. Estas son la sostenibilidad y la eficiencia energética, la gestión de la tecnología y los sistemas, la gestión de las personas y el confort del edificio, la gestión de activos y, por qué no, la gestión también de espacios. Y para continuar con esta breve introducción, lo que quiero hacer es, de alguna forma, a grosso modo, explicar, o desde mi punto de vista, explicaros cuáles son los beneficios que aporta el control de iluminación en cada una de estas áreas del Facility Management. Para empezar, a nivel de sostenibilidad y eficiencia energética, tenemos una reducción de la energía, del consumo energético, que obviamente tiene una consecuente reducción de costes. A nivel de gestión de la tecnología y sistemas, el control de iluminación forma parte de lo que sería la automatización y control del edificio. Por lo tanto, gracias a la integración al BMS, al Building Management System, podemos conseguir este objetivo. En cuanto a confort y salud o bienestar ocupacional, pues tenemos que el control de la iluminación permite conseguir este bienestar ocupacional en las estancias y crear estos espacios y estos ambientes saludables y confortables para las personas que ocupan el edificio o las estancias. Y finalmente, en cuanto a la gestión de activos y gestión de espacios, pues también es muy importante que el control de iluminación pues nos permite crear o implementar estrategias para generar este mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos que componen el sistema de iluminación, ¿vale? Y llegados a este punto, vamos a explicaros el lanzamiento de producto que hicimos el año pasado, finales del año pasado, que es la serie 700 DALI, ¿vale? Y empezaremos con el caso de uso. Este es la ilustración de nuestro caso de uso. Principalmente lo que hace nuestra pasarela es la integración de todo el sistema DALI, de los distintos dispositivos DALI, del sistema de iluminación del edificio. Aquí podemos encontrar balastros, sus luminarias correspondientes, sensores, tanto de ocupación como de luminosidad, pulsadores, entradas de valor absoluto, distintos dispositivos DALI. Los integramos al Building Management System, en este caso a BACnet o a Modbus. Digo O porque este producto tanto puede utilizar la aplicación de traducción a BACnet como a Modbus. Es decir, este producto lleva lo que llamamos el multiprotocolo y de esta forma el usuario, mediante la herramienta de configuración de Intesis Maps, puede seleccionar la aplicación de traducción
que más le convenga en su proyecto. En cuanto a las versiones de este producto, tenemos dos versiones, ¿vale? La principal diferencia entre cada una de ellas es la capacidad que tienen. La primera versión, la que vemos aquí como IN703, tiene una capacidad de hasta 64 balastros DALI. Esto es porque solo lleva un canal DALI. En cambio, en la segunda versión, la IN704, aumentamos esa capacidad, doblamos esa capacidad, añadiendo un segundo bus DALI, y aquí sí que soportamos hasta 128 balastros. Ahora quería mostraros las principales novedades a nivel de funcionalidad que hemos implementado en este nuevo producto, porque a la vez se relacionan con las áreas y los campos que hemos estado hablando del Facility Management. Entonces vamos a empezar con el Data Type 8 de DALI, que es la capacidad que nos permite DALI de soportar el control del color, ¿vale? Empezamos con el Tunable White. Ya se ha hablado anteriormente en presentaciones anteriores sobre el Human Centric Lighting y el ciclo circadiano, precisamente es eso, la capacidad que nos permite DALI de controlar la temperatura del color blanco, ¿vale? Desde un rango de color blanco cálido hasta un blanco frío, ¿vale? Esto es posible gracias a, como he dicho, al color a la temperatura del color, por un lado, y luego la intensidad de la luminosidad, ¿vale? Mediante estos dos parámetros, como comento. Y esto provoca que podamos conseguir este ciclo que intenta mimetizar la luz natural en nuestros interiores, en nuestros edificios, ¿vale? Promoviendo así pues, el confort, la salud de los ocupantes del edificio y también, ¿por qué no?, la productividad en ambientes tipo oficinas o centros educacionales, ¿vale? Comentar que es una característica muy demandada por el mercado, por nuestros clientes, y básicamente sus proyectos principales son oficinas, hoteles, hospitales, centros de educación y demás. Pasamos ahora al control del color, al RGB y al RGB White. La principal diferencia entre ellos, bueno, básicamente nuestra pasarela soporta la integración de dispositivos DALI 2 con esta funcionalidad, y la principal diferencia entre ellos es el input del white, que te permite un abanico más amplio de posibilidades de colores en este caso. En términos de Facility Management, el Color Control claramente se enfoca a beneficios de gestión de personal, gestión del bienestar ocupacional en el edificio, ¿no? Pasamos ahora al DALI Local Control, ¿vale? Esta es una nueva funcionalidad que hemos sacado para los sensores de ocupación y de presencia, sensores de presencia y sensores de luminosidad. Anteriormente ya soportábamos para pulsadores y para Absolute Input Devices. Y básicamente lo que nos permite esta funcionalidad aquí es prescindir del BMS, porque al final nuestra pasarela le añadimos una capa más de lógica, una capa más de control, y en cuanto recibimos un input, por ejemplo, de un sensor de presencia, este sensor de presencia detecta una presencia y nosotros somos capaces de mandar directamente desde nuestra pasarela la acción al balastro para que encienda la luminaria correspondiente sin tener que pasar por el BMS, ¿vale? Esta es una funcionalidad que realmente ha gustado mucho a los fabricantes de BMS porque aumenta mucho la velocidad de reacción que tiene nuestra pasarela, ¿vale? Y esto pues la hace más efectiva, añadiendo esta lógica de control adicional. Ahora pasamos a la siguiente característica que hemos añadido en nuestro producto, que es el DALI Data. Aquí hemos añadido la capacidad en Maps
que es nuestro software de configuración, de leer y tener información sobre las luminarias a nivel de consumo energético de estas luminarias y también información de diagnóstico y mantenimiento, ¿vale? Esto claramente nos aporta beneficios a nivel de monitoreo de estas luminarias, de conocer qué es lo que están consumiendo, con lo cual optimiza esa eficiencia energética, y por otro lado también nos aporta el poder supervisar qué es lo que le está ocurriendo en esas luminarias y cuándo van a tener un error o van a tener alguna problemática, con lo cual podemos implementar estas estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo en nuestro sistema de DALI, de iluminación. Y ya para ir terminando, quería comentar que todo esto es posible gracias al software de configuración, al Intesis Maps, donde, como ya venimos haciendo anteriormente con producto anterior, hemos implementado el multiprotocolo, y con esta nueva característica, con el Late Configuration, el usuario puede seleccionar la aplicación de traducción que más le convenga en cada caso y en cada proyecto. Comentar también que es una característica muy valorada por nuestros clientes porque les permite optimizar su stock, porque con un solo producto pueden conseguir distintas aplicaciones de traducción y hemos recibido muy buen feedback en cuanto a esto. Y ya para terminar, simplemente quería comentar que os invito a todos a que visitéis nuestra página web de producto de estas pasarelas y que aquí tenéis mucha más información de lo que yo os he podido dar en 10 minutos. Así que os invito a todos a que la reviséis. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención. Gracias,